Bien, ahora vamos a estudiar los tres sistemas de manejo de los residuos sólidos. Y vamos a ver, inicialmente, vamos a ver el sistema de barrido y mantenimiento. El sistema de barrido y mantenimiento. Bueno, el anterior, por favor. Aquí tenemos sistema de barrido. Importante cuando hablamos de aseo urbano. Pero para cumplir con este sistema, nosotros requerimos de recursos humanos. El barrido en nuestro medio todavía es manual, aunque muchas EMAs ya están implementando barridos mecanizados. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros recursos humanos? Capacitarlos para que desempeñen con sumo cuidado el sistema de barrido de arterias, calles, avenidas, plazas, campos feriales. También es necesario hacer, como les comento acá, un estudio y una planificación del centro urbano para la distribución de áreas a cubrir por el sistema de barrido. Ahora, cada ciudad tiene una particular manera de crecer en lo urbanístico. Por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz está conformado por anillos. La ciudad de Oruro, por otro lado, está creciendo en forma longitudinal hacia la ciudad de La Paz, hacia la carretera occidental que va a la República Vecina de Chile, hacia la ciudad de Cochabamba y también, ¿qué les digo yo?, hacia el occidente. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar el plano urbanístico, consensuar con los gobiernos autónomos municipales y ver el crecimiento de la mancha urbana. ¿Qué metodología de crecimiento se está dando en nuestra ciudad? Y a eso nosotros lo que hacemos es acomodarnos, planificar, estudiar. ¿Para qué? Para distribuir las áreas a cubrir. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Muy bien. Luego de esto, también necesitamos estudiar las vías, los espacios públicos. El servicio de aseo, sobre todo de barridos, lo vamos a efectuar exclusivamente en vías pavimentadas. Pero hay muchos tipos de pavimentos. Pueden ser asfaltos, pavimentos rígidos, pueden ser empedrados, enlosetados. Pueden haber una serie de pavimentos y debemos llevarlos a un mapa, a un mapeo, y ver exclusivamente qué longitud tienen estas vías pavimentadas. Es ahí donde nosotros podemos entrar con el sistema de barrido. Pero en calles de tierra ya no podemos hacer esa acción. Por eso debemos estudiar los planos urbanísticos y todas las áreas que tienen algún tipo de pavimento. No se olviden. Pueden ser asfaltos, pavimentos rígidos, pavimento flexible, empedrados, enlosetados. Otro tema que debemos también estudiar prolijamente son los días, los horarios, las frecuencias y las rutas, y tienen que ser determinadas con la repartición técnica. Cada ciudad es un mundo aparte, tiene usos, costumbres diferentes. Por ese motivo que con el departamento técnico tenemos que consensuar, vuelvo a recalcar, los horarios, los días, las frecuencias y sobre todo las rutas de barrido. ¿Qué más tenemos que hacer en barrido? Materiales. Debemos dotarlos a la gente que va a hacer el sistema de barrido de ropa de trabajo, equipo de protección personal, lo llaman los del departamento de trabajo. En equipo de protección personal debemos pensar en dotarles de un overol, un sombrero de ala ancha, botines de cuero, botas de goma, guantes, barbijos. Para la época de lluvia, ropa de agua. Esta dotación lo hacemos, por ejemplo, en la ciudad de Oruro, en la empresa municipal de aseo Oruro, 2 veces por año. Y cada dotación interesante nos cuesta 150.000 bolivianos. Aproximadamente somos 185 funcionarios en total, pero de esos los operadores deben ser alrededor de 90. Entonces, imagínense, eso dice la Ley General del Trabajo, que debemos dotar de equipo de protección personal 2 veces por año.
Otra situación, la protección necesaria y evitar que estén propensas a cualquier contaminación. Anoche comentamos, es necesario implementar las vacunas, sobre todo tétanos, hepatitis B e influenza. Pero a veces las personas piensan que el barrer, por ejemplo, las calles es como barrer un domicilio, una casa. No es así. Existen técnicas para el uso del material de barrido. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en las calles, en las arterias? Haremos aquí un comentario. ¿Quién barre las aceras? Hay una ley municipal, por ejemplo, en las ciudades, en cualquier gobierno municipal, que las aceras deben barrerlo los propietarios de las viviendas de acuerdo al ancho de su frente. Y además vamos a tener calles con cunetas que tienen lodos y líquidos. Esa limpieza de los líquidos son residuos líquidos. ¿Quién lo realiza? La unidad de drenaje de los gobiernos autónomos municipales. ¿Y dónde entran las empresas municipales de aseo? Evidentemente, hacen el barrido 1 metro del cordón de la acera en ambos frentes. Esa tarea le corresponde a la empresa municipal de aseo. Ahora, las diferentes empresas de aseo, ya sean estas operadoras privadas o por administración directa, analizan las técnicas dependiendo del presupuesto con que se cuenta. Vuelvo a recalcar, el barrido todavía, en la gran mayoría de las EMAs, empresas municipales de aseo, es todavía manual, pero con una visión al futuro de tener barrido mecanizado. Seguimos comentando sobre el sistema de barrido. Debemos tener precauciones. Esto es muy importante. Por ejemplo, tenemos que dotarles de una escoba de paja. Nosotros lo que hacemos es traer la paja de la localidad de Tarata, Cochabamba, 2 veces por año. Es una paja muy resistente y cada operador se fabrica su propia escoba. Esas escobas nos duran aproximadamente 3 meses. Luego les dotamos de escobillones plásticos, como pueden ver, levantadores cuando no, lutocares, esos recipientes de plástico de capacidad de 200 litros. También se les dota de palas, de rastrillos. Es muy importante. También podemos comentar, por ejemplo, en el sistema de barrido, por ejemplo, en nuestra ciudad de Oruro, les comento, en el barrido nocturno contamos con 57 frecuencias y cada frecuencia se hace responsable una operadora de limpieza. Y normalmente se recogen 615 kilogramos por noche y eso significa 16 toneladas mes del barrido nocturno. En el barrido diurno existen 12 frecuencias que entran a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí tenemos 12 operadoras de barrido. Recolectan aproximadamente 198 kilos por día y eso nos significa un poco más de 5 toneladas por mes. Prácticamente cada operadora de barrido en el sistema nocturno hace el barrido prolijo de 14 cuadras, pero nosotros llamamos soplado. En Oruro hay mucha tierra en las calles, entonces el barrido tiene que ser prolijo. Por eso es que aquí el rendimiento es un poquito menor, 14 cuadras. Alguien indicaba que en las EMAs, por ejemplo, Cochabamba, esto era casi el doble, 22 cuadras. Pero en la ciudad de Oruro, por el tema de barrido, por el tema de lodos, entonces cada operadora de barrido, cada noche aproximadamente barre 14 cuadras. Eso es interesante. Ahora, una clasificación básica de los residuos sólidos. Está en la ley 1333 del medio ambiente y últimamente ha salido en la ley 755 gestión integral de residuos sólidos. ¿Cómo se clasifican los residuos? De esta manera, existen residuos domiciliarios, los que generamos en la casa. Residuos voluminosos, a veces nos depositan, por ejemplo, aparatos electrodomésticos, como por ejemplo refrigeradores. Residuos comerciales, cuando no,
de servicios o institucionales, como la ciudad universitaria de la Universidad Técnica de la ciudad de Oruro. Residuos procedentes de la limpieza de áreas públicas, las calles, avenidas, mercados. Pero aquí hay unos residuos muy interesantes, especiales. Se refiere a los vehículos y electrodomésticos desechados, neumáticos desechados, residuos sólidos sanitarios no peligrosos, cuando no, animales muertos. Cada día recepcionamos en el relleno sanitario una media de 12 canes muertos. Escombros de construcción. Por ejemplo, me adelanto, Oruro es el boom de las construcciones, edificios de 10 plantas por doquier. Cada día se generan entre 20 y 25 toneladas de escombros. Jardinería, ¿cuándo no? Residuos industriales, asimilables a domiciliarios. Restos de mataderos, lodos, residuos agrícolas, residuos mineros metalúrgicos y residuos peligrosos. Estos tres últimos, por ejemplo, estos dos, mineros, metalúrgicos, peligrosos, no lo atiende la empresa municipal de aseo, lo atiende la Comibol a través del DIMA, Dirección de Medio Ambiente, porque son pasivos mineros. Eso, de acuerdo a la ley 755, la empresa municipal no los recoge. Lo hace otra institución de Comibol en Oruro que se llama DIMA, Dirección de Medio Ambiente. Seguimos comentando sobre el barrido. Residuos domésticos. Generalmente están en las viviendas, en las oficinas, en los comercios, cuando no, en las fábricas, en los establecimientos educativos, en los establecimientos de salud. Importante, todo eso se asimila como residuos domésticos y asimilables. Ahora vamos a comentar de los residuos infecciosos. Vamos a ver más adelante con detalles, simplemente es un adelanto. Los residuos sólidos hospitalarios, denominados también residuos bioinfecciosos, son todos los residuos generados durante la prestación de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. ¿Y dónde se hacen esas actividades? En los hospitales, clínicas, centros y puestos de salud y laboratorios. Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, un operador cómo está recogiendo los patógenos, residuos hospitalarios, en bolsas de color rojo. Y está estandarizado. Son bolsas de 120 micrones de color rojo. Los residuos sólidos están caracterizados por colores. El verde se asigna a residuos orgánicos, el amarillo a residuos reciclables, el de color negro a los residuos no utilizables y el rojo a los residuos infecciosos. Entonces, existe una jerarquía de colores en residuos sólidos. También podemos comentar lo siguiente. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos hospitalarios? En tres familias grandes. Residuos infecciosos. Están designados con las letras A1 hasta A6, que comprende residuos biológicos, sangre hemoderivados, quirúrgicos anatómicos, cortopunzantes, cadáveres, partes de animales, asistencia a pacientes aislados. Este tipo de residuos que aquí está detallando un poquito más, como por ejemplo dice aquí residuos anatómicos, está compuesto por tejidos, órganos, fetos, placentas, piezas anatómicas resultantes de cirugías, autopsias, necropsias, etc. Eso se los recoge en bolsas de color rojo, que pueden ser de 60 hasta 120 micrones de espesor. Pero también dentro de los hospitalarios tenemos los residuos especiales. Estos se designan con las letras B1, B2, B3. Comprendáis residuos radioactivos, farmacéuticos, químicos y peligrosos. Y en los hospitales hay un tercer residuo, los residuos comunes. Esos son generados por los visitantes a los pacientes, por los familiares. Eso se los recoge en una bolsa de color negro. En cambio, los residuos especiales
en cajas de cartón o de plástico. Más adelante vamos a comentar exclusivamente de los patógenos. Es simplemente un adelanto. Ahora, vamos a comentar también de otro tipo de residuos súper interesante. Residuos peligrosos. ¿A qué denominamos? Son residuos que tienen propiedades físico-químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente, porque presentan corrosividad, explosividad, inflamabilidad, toxicidad. En esos residuos están las pilas, baterías agotadas. Están consideradas como residuos peligrosos por los compuestos químicos con los que están fabricados y requieren de un tratamiento especial en su disposición final. Y en este tipo de residuos peligrosos aparecen los famosos RAE. ¿Qué significa RAE? Es una abreviación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ejemplo, computadoras, equipos electrónicos, celulares, electrodomésticos, que ya no son utilizados por los usuarios. Por ejemplo, una compu, vida útil, 4 años. Una cocina, 8 años. Un equipo de sonido, entre 5 y 10 años. Un televisor, su vida útil, 7 años. Una plancha, su vida útil, 10 años. Un refrigerador, otras veces 10 años. Entonces, los RAE no se olviden, son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se componen de metales preciosos, por ejemplo, como oro, plata y platino. ¿Y eso dónde está? Por ejemplo, los estudiantes de la UNSA, de la ciudad de La Paz, de la Facultad Técnica, reciclan computadoras antiguas con el sistema operativo MS2 que ya no se utiliza. ¿Y qué les interesa a ellos? La tarjeta madre. ¿Por qué la tarjeta madre? Porque de ahí extraen el metal precioso oro. ¿Sabían que los circuitos electrónicos están hechos en base al metal precioso oro? Reciclan plata, platino. A veces también en este tipo de residuos eléctricos electrónicos existen metales básicos, como el cobre. Por ejemplo, el cobre lo logran del yugo, empiezan un poquito a romperlo las pantallas de las computadoras y detrás de esas pantallas antiguas existen cobre, aluminio, níquel, zinc, hierro. También están compuestos por metales pesados, como por ejemplo mercurio, plomo, cadmio, arsénico, berilio. ¿Dónde están estos? En los focos LED, en los tubos fluorescentes. Ojo, contienen metales pesados como mercurio, plomo. El tener este tipo de artefactos estocados, guardados en la casa, es un peligro para la salud humana, porque con el tiempo desprenden estos metales pesados como mercurio, súper tóxico. Por ese motivo que requieren de un tratamiento especial en una disposición final, este tipo de residuos. Muy bien, seguimos comentando. Ahora aparecen, por ejemplo, aquí muy interesante, residuos compostables, biodegradables. Lo podemos lograr de los residuos agrícolas, por ejemplo, hojas, flores, frutos. Residuos forestales, provenientes de especies arbóreas. Residuos ganaderos, resultantes de la cría de animales herbívoros. Ahí tenemos, por ejemplo, de las aves de corral. Residuos vegetales, por ejemplo, podemos hablar en la alimentación que cada día nosotros tenemos, desechamos materia orgánica, como por ejemplo restos de comida, cáscaras de fruta, etcétera, etcétera. Pero todos estos residuos compostables o biodegradables lo podemos utilizar para lograr un nuevo producto que se llama compost o abono mejorado. ¿Y de dónde sale? De estos residuos orgánicos. Y a nivel país, interesante, se ha hecho un estudio, estadísticas, generamos prácticamente más del 50% residuos orgánicos. ¿Y qué hacemos con ellos? Y está dictaminada la situación. Lo que tenemos que hacer es lograr un nuevo producto que se llama compost o abono mejorado.
Y podemos ir un poquito más allí, inclusive aplicar lombricultura para lograr otro producto, el famoso humus, que es también un abono natural. Ahora, residuos de obras civiles, lo que les comentaba. ¿Cuándo no? Son residuos sólidos de obras civiles y movimiento de tierras, materiales resultantes de excavaciones, cortes, relleno, construcción, demoliciones. Podemos ver en la fotografía, por ejemplo, escombros, material de excavación, restos de agregados. Llamamos agregados a la grava arena. Restos de materiales de construcción como ladrillos, yesos. La pregunta del millón. ¿Qué hacemos con este tipo de residuos? ¿Y dónde deposita la gente este tipo de residuos? En el anillo de circunvalación. Oruro, el anillo de circunvalación es un botadero de residuos de obras civiles. En las ciudades importantes como La Paz, por ejemplo, al entrar por la carretera Oruro-La Paz, vas a ver al margen derecha y margen izquierda, antes de llegar a la ciudad del Alto, un cementerio de escombros. Entonces, ¿qué tienen que hacer los municipios, los gobiernos autónomos municipales? Lo que tienen que hacer es dotar de un área exclusiva para recibir estos residuos de obras civiles, desde escombros, materiales de excavación, restos de agregados y restos de materiales de construcción. Importante. Y seguimos. Ahora, yo quiero hacer un comentario muy interesante. Volveremos al anterior, por favor, compañera. Nosotros tenemos muy adelantado como Oruro un proyecto que se denomina Relleno Sanitario Municipal de Inertes. Entonces, contamos con un área de más de 2 hectáreas. El proyecto ya ha sido diseñado, ya tenemos el diseño final y más o menos llega a 7 millones de bolivianos. ¿En qué consiste? Es el primer proyecto a nivel nacional que se va a dar en la ciudad de Oruro. Lo estamos haciendo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Nos van a dotar maquinaria y equipo pesado y liviano. Nos van a dotar de chancadoras, de una pala excavadora. ¿Y qué vamos a lograr de todos los escombros que vamos a recibir en este relleno sanitario? Primero vamos a obtener un producto, los famosos ladrillos ecológicos, que se va a fabricar en máquinas a simple presión. Y luego, ¿qué vamos a lograr? Agregados finos y agregados, ¿qué les puedo decir? Granulares. Y esto lo podemos vender para capa base y capa subbase en la ingeniería de carreteras. Y todo lo que nos sirve lo vamos a confinar. Pero la situación no va a ser gratis. Nos trae un camión estos agregados y por peso tenemos un tarifario. Contamos con una báscula. Entonces vamos a recibir por peso a través de un tarifario y vamos a lograr muchos productos de estos escombros de construcción, materiales de excavación, de agregados y de los materiales de construcción. Entonces, prácticamente llegaron la anterior semana los del Maya, ya hemos consensuado, y esto muy pronto se va a colgar al SICOES, Sistema de Contrataciones Estatales, para su ejecución en un área de 2.2 hectáreas en la ciudad de Oruro. Y va a ser el primer relleno sanitario municipal de inertes. Vamos a recibir todos estos tipos de materiales. Muy bien. Continuamos. Tenemos aquí características de los residuos sólidos según su origen e impacto ambiental. El más importante, los orgánicos, lo que generamos más en nuestras casas, son los que provienen de cualquier tipo de ser vivo. Se descomponen y despiden mal olor. Son absorbidos por la misma naturaleza. ¿Qué podemos hacer con los orgánicos? Aquí está. No nos queda otra alternativa que elaborar compost o abono natural. ¿De dónde viene todo este producto? De los residuos orgánicos. Por ese motivo que tenemos también otro proyecto en la ciudad de Oruro denominado planta de compostaje y reciclaje. Las obras civiles ya están concluidas
Estamos esperando la llegada de 2 plantas mecanizadas de la República Vecina de la Argentina. Se adjudicó la firma DEISA. Y dentro de 2 meses nos llegan estas 2 plantas, la vamos a implementar y ahí vamos a recibir los residuos orgánicos y de ahí vamos a lograr el abono natural o compost. Entonces, es también el primer proyecto de esta magnitud que se está dando en la ciudad de Oruro a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y la Corporación Andina de Fomento, CAF. Entonces, hemos sido beneficiados y no tenemos que desaprovechar. Va a ser un sistema netamente mecanizado bajo cubierta por el clima frígido de la ciudad de Oruro. Ahora, vamos a comentar acerca de los residuos inorgánicos. Los inorgánicos es otro mercado abierto. ¿Qué podemos hacer con los inorgánicos? Podemos reciclar botellas PET, podemos reciclar latas de aluminio, vidrio, en todas sus gamas, papel, cartón, chatarra. Entonces, existe demanda en la compra de estos materiales reciclados. Generalmente vienen a la ciudad de Oruro a comprar los peruanos y a los peruanos les compran los coreanos. Y de este material, como las botellas PET, se logra harina de poliéster y la materia prima pellet. ¿Y qué están sacando, por ejemplo, los peruanos de las botellas PET? Están sacando cintas de embalaje. Una industria enorme. Antes eran sunchos, hoy son cintas de embalaje. Y tiene una demanda creciente en los puestos aduaneros, en las fronteras entre países. Por ejemplo, podemos volver a reciclar este material y lograr cintas de embalaje. Interesante. Seguimos. Ahora, ¿qué características tienen los inorgánicos? Para trabajar con los inorgánicos tenemos que aplicar la cultura de las 3 Rs, hoy 4 Rs. Tenemos que enseñar a la población la primera R, reducir la generación. ¿De qué manera podemos reducir? Ya no utilizar bolsas plásticas. ¿Por qué no utilizar bolsas de tela? Por ejemplo, como era antes. Tenemos que enseñar a la gente, a nuestra gente, a reutilizar los residuos. Esos recipientes de vidrio podríamos utilizar, por ejemplo, para guardar condimentos. Los recipientes de plástico como maceteros, por decir algo. Reciclar, la tercera R. Podemos reciclar el papel. Nos compran las fábricas de papel higiénico como Suni. Podemos reciclar las latas de aluminio. El kilo de latas de aluminio, 5 bolivianos. El kilo de botellas PET, 1,20 bolivianos. Y finalmente lo que nos está haciendo falta es una recolección selectiva. Si nosotros en la casa vamos a seleccionar en origen los residuos, en una bolsa verde los orgánicos, en otra bolsa amarilla los reciclables y en una bolsa de color negro lo que ya no sirve, la recolección también tiene que ser diferenciada o selectiva. Y la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, ya ha experimentado. ¿Qué días recoge en Tiquipaya los orgánicos? Los lunes y viernes. Los reciclables, martes, miércoles. Y los no reciclables, ya lo que no sirve, el jueves. Interesante. Y hace una cosa interesante además Tiquipaya. Todos los vecinos que entregan orgánicos, al mes les entregan 10 bolsas de compost. Es decir, como un agradecimiento a que ellos entregan residuos orgánicos a la empresa municipal de aseo de Tiquipaya. Es decir, dan incentivos. Entonces, es un modelo en estos momentos Tiquipaya en cuestión de compostaje. Y hay que estudiarlos a ellos, visitarlos y, ¿por qué no?, copiarlos y mejorarlos. Ahora, algunas características de los residuos peligrosos. En peligrosos podemos tener orgánicos, por ejemplo, los residuos provenientes de hospitales, o inorgánicos. Se caracterizan porque en su proceso de descomposición deterioran el medio ambiente y ponen en riesgo nuestra salud. Por ese motivo que se denominan residuos peligrosos. Entonces,
Hemos comentado acerca de las características de los residuos que nosotros conocemos, de los sistemas de barrido. Inicialmente es manual, al futuro ahí existe la visión de hacerlo mecanizado. Y lo que hacemos, lo más interesante, siempre va a haber mano de obra para el barrido manual. ¿Y qué vamos a barrer? Calles, avenidas, vamos a barrer parques, plazas, en mercados, cuando no, cuando no. Pero hay también otra cosa que hemos rescatado. Las aceras, por ejemplo, hay una ley municipal, la tienen que barrer los dueños de casa de acuerdo al ancho de frente. Las cunetas que tienen agua y lodos lo hace la unidad de drenaje urbano de los municipios, son residuos líquidos. Y las EMAs, empresas municipales de aseo, barren 1 metro del cordón de la acera en ambos frentes. Y esa es su tarea. Y todavía el barrido es manual. Vamos a utilizar gente. Hay que darles equipos de protección personal. Hay que dotarles de vacunas. Y hay que pagarles. Es un trabajo como cualquier otro. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo sistema. Volveremos, compañera. Se denomina sistema de recolección y transporte de residuos sólidos. ¿En qué consiste el sistema? Es interesante. La próxima, por favor. En la recolección domiciliaria, por ejemplo, nosotros utilizamos nosotros camiones y todavía tenemos algunas características. Tenemos, por ejemplo, el método de recolección, método de acera. Va el camión y se para, se estaciona en las aceras o va circulando lentamente. En ese caso utilizamos camiones compactadores de carga trasera, que son estos. Tenemos otro método, el método de esquina. Se utilizan camiones volquete comunes y corrientes. Llegan a la esquina, hacen sonar su claxon y todos los usuarios entregan sus residuos sólidos. Y máxime puede estar en una esquina entre 2 a 3 minutos, no más. Y hay un tercer método, se denomina método de container. Son contenedores de chapa metálica y son unos camiones que tienen un brazo mecánico, que una vez lleno, levantan el container, se lo llevan y lo vuelven a traer. No se olviden, 3 métodos de recolección: método de acera, método de esquina y método de contenedor. Veamos, por ejemplo, está determinado en nuestra legislación, no podemos nosotros recoger residuos peligrosos. ¿A qué podríamos llamar peligrosos? Por ejemplo, no podemos nosotros recoger armamento, dinamita, anfo, guías, ¿verdad? Está estipulado en nuestro reglamento. Solamente recogemos residuos domiciliarios y residuos hospitalarios. ¿Qué hacemos con los residuos generados por la industria o el comercio mayor? Siempre que sean asimilables a los domiciliarios, serán recolectados y transportados. No podemos, por ejemplo, recoger áridos, por ejemplo, piedras, rocas, arena, grava, no, solamente residuos domiciliarios, asimilables a domiciliarios o bien residuos hospitalarios, que no se recogen al mismo tiempo, son dos sistemas diferentes. Hay camiones exclusivos para recoger patógenos y camiones exclusivos para recoger, ¿qué les digo yo?, residuos domiciliarios. Y cuando lleguemos al relleno sanitario, hay una trinchera exclusiva para domiciliarios y otra trinchera muy aparte para los patógenos. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué podemos comentar en la recolección domiciliaria? Los contenedores. En la ciudad de La Paz se ha instalado este tipo de contenedores diferenciados por colores. Y se les ha dado los colores por lo siguiente: verde orgánico, amarillo reciclable. ¿Para qué sirve el azul? Puede ser para vidrios. Y este de color plomo y es material que no sirve, no reciclables, no utilizables. Estos containers están depositados en ciertas arterias de la ciudad de La Paz.
Lo que hace es el usuario venir, aquí tiene una especie de embriague, pisa, se levanta la tapa y deposita sus residuos sólidos. Luego el camión viene, el camión recolector, tiene un brazo mecánico, levanta este contenedor y lo vacía y se lo vuelve a dejar. Es interesante. Nosotros tuvimos una experiencia un tanto desagradable en Chayapata. El alcalde, en su buen criterio, adquirió estos contenedores de PVC, de plástico. Pero hay gente inescrupulosa que lo que hicieron es quemar la basura. Y como era de plástico, prácticamente ardió el plástico. Por eso ahora algunos municipios han optado por tener contenedores de chapa metálica. Y aunque ahí quemen la basura, no va a sufrir tanto deterioro como los contenedores de plástico. Muy bien, seguimos comentando. Vamos a hablar de los horarios de recolección en sistemas de recolección domiciliaria y no domiciliaria. Para determinar los horarios, debemos efectuar un acuerdo. De acuerdo, si vale el término, a las características de las zonas de generación de residuos, el flujo vehicular y peatonal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el casco viejo de la ciudad de Oruro, no podemos recoger la basura de día, lo hacemos en el turno de la noche, porque en el casco viejo existen autos, taxis, minis, complicados de recoger en el turno diurno, lo hacemos en el turno de la noche. En lo posible, debe coincidir con el horario en que los vecinos depositen los residuos sólidos. Entonces, lo que hacemos es notificar a los usuarios del casco viejo y les decimos, la recolección de sus residuos se lo efectuará en el turno de la noche. En cambio, en los otros barrios lo podemos hacer de día, porque no es tanto la congestión vehicular como en el casco viejo. Debemos pensar en ciudades y al futuro. Por ejemplo, un ejemplo es la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz lo ha descentralizado todo. Alcaldía está en una zona, gobernación en otro extremo opuesto, universidad al otro extremo, lo ha descentralizado. En Oruro, casco viejo, todo está en el casco viejo, la alcaldía, la gobernación, la policía, la universidad, los colegios, las escuelas. Entonces, los urbanistas ahora tienen que pensar al futuro. Tenemos que hacer ciudades satélites, descentralizar las instituciones públicas, porque si centralizamos es un conflicto con el tema de la recolección domiciliaria. Por eso en el casco viejo lo hacemos de noche. Pero también esta recolección tenemos que consensuar con las juntas vecinales, con las FEDJUVE. Por ejemplo, en la ciudad de Chayapata, nos piden los vecinos que hagamos la recolección de la basura a las 5 de la madrugada. Un momentito le digo, ¿y por qué? Es que nosotros tenemos nuestro rancho. Nos vamos a trabajar al campo a las 6 de la mañana. Yo puedo entregarle mi basura hasta las 5, 5:30 y retorno en la noche. Es por ese motivo solicitamos que nos recojan nuestros residuos sólidos a partir de las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Adecuarnos a los usos y costumbres. Entonces, no hay dos ciudades exactamente iguales. Cada ciudad es un mundo aparte. Y tenemos que acomodarnos a los usos y costumbres. No nos queda otra alternativa. Seguimos. Luego tenemos aquí, por ejemplo, es interesante hacer los anuncios para la recolección. Uno de ellos, por ejemplo, la campanilla, nos dio muy buenos resultados. Un peoneta está adelantado ya de 3 cuadras delante del camión recolector y va anunciando que viene el camión con su campanilla, como los monaguillos. Otra situación, que el camión tenga un claxon con una música llamativa. En el caso de Oruro, por ejemplo, viva, viva mi San José, un huayno. Entonces la gente escucha viva, viva mi San José y salen como saltando, como los diablos ahí con sus residuos sólidos. Es responsabilidad de la empresa operadora del servicio de recolección difundir a través de los medios de comunicación
es decir, oral, escrito, televisión, los horarios y las frecuencias de servicio. Ahora, aquí un comentario. ¿Qué hacemos para recolectar la basura de los callejones sin salida? Ahí no entra ni el camión. Tenemos que hablar con la junta vecinal. Y se han organizado muy bien las juntas vecinales. Hay personas jubiladas de la tercera edad. Entonces, en un barrio, en un callejón sin salida, salen los caballeritos con su chaleco, su gorrita, son los patrulleros ecológicos. Les hemos dado su chalequito, un cinto y una gorrita, y su silbato. El camión basurero está a una cuadra y hacen sonar el silbato. Y todos los vecinos del callejón sin salida sacan sus residuos afuera. Entonces, debemos organizarnos conjuntamente, empresa municipal de aseo, con los vecinos de los callejones sin salida. Y de esa manera la recolección va a ser exitosa. De otra manera, si no los recogemos, evidente, los vecinos lo van a dejar en la esquina, los residuos sólidos. Entonces, tenemos que hablar, consensuar, planificar con nuestros vecinos la recolección. Luego, tenemos lo siguiente. Los vehículos de transporte, para nosotros muy importante. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si recogemos en volquetas, no tenemos que evitar que se dispersen los residuos. Muchas veces lo encarpamos para llevar al relleno sanitario. Otra situación interesante, por ejemplo, hay que asear luego del servicio, tenemos estaciones de servicio en las empresas municipales y lo que hacemos es lavar toda la carrocería del camión recolector. Hoy más que nunca, con la pandemia del coronavirus, no solamente debemos lavar la tolva, sino también al interior de la cabina. Tiene que estar súper desinfectado. Otra situación es evitar la emisión de olores desagradables. ¿Por qué se da esa situación? Porque no hemos hecho una limpieza prolija de la tolva del camión y menos de la cabina. Menos de la cabina. Entonces, es importante que los vehículos de transporte tengan un aseo prolijo, hoy más que nunca con la pandemia del coronavirus. Es más, hoy los operadores en las empresas de aseo, por lo menos en Oruro, parecen los teletubbies, toditos con mamelucos, barbijos y guantes. Y en el relleno sanitario les hemos instalado lavanderías, lavamanos. Entonces se lavan frecuentemente sus manos. Y cada día les cambiamos los barbijos. Y cada 2 semanas les cambiamos los mamelucos. Entonces tenemos que tomar previsiones, muchas previsiones en esta pandemia del coronavirus. La próxima, por favor. Seguimos comentando. Aquí tenemos que diseñar el macro y micro ruteo. Eso es como los minis. Cada mini, por ejemplo, la línea 104, tiene una ruta. Lo mismo tenemos que hacer para nuestros camiones recolectores. Y tenemos que programar las frecuencias. En algún caso tenemos como que encarpar, como está en la figura. Es una volqueta. Vamos a llevar, el relleno sanitario está en Oruro a 8 kilómetros de la mancha urbana. Va a viajar el camión con basura. Para que no se disperse la basura, lo encarpamos. Importante. Si no hacemos este encarpado, vamos a sembrar basura. Entonces debemos tomar, y tenemos inspectores que están al acecho. Si está derramando residuos sólidos, inmediatamente los detenemos y les sancionamos. Esa es la temática. Seguimos. Ahora, la limpieza post-transporte. Al final del día hay que hacer una limpieza prolija de la cabina, de la tolva. Hoy más que nunca con el problema de la pandemia del coronavirus. Pero no crean que es fácil. Cuando es por administración directa, como en Oruro, por ejemplo, antes había una administración delegada. Había una empresa chilena que hacía el servicio. En el Alto hay una empresa privada. En La Hollada hay otra empresa privada, La Paz Limpia. Pero cuando es por administración directa, hemos tenido problemas. Tienen su sindicato. Y el sindicato ha pedido que le paguemos un bono aparte de su sueldo por lavar los vehículos.
Increíble, ¿no? Eso pasa con las administraciones directas. En cambio, si la administración es privada, ya está dentro sus términos de referencia que cada día debe lavar el camión. Más adelante vamos a comentar. Seguimos. Ahora, recolección y transporte de los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios es otro tipo de camión. Es un camión furgoneta cerrado. Y también tiene su ruta, su macro y micro ruta. Y tiene personas que atienden el camión, pero es completamente cerrado. Y lógico, los centros de salud como hospitales, clínicas, tienen ya acumulado en un lugar específico los residuos infecciosos en bolsas de color rojo. Y esto se lo hace de acuerdo a la frecuencia. En Oruro lo hacemos 3 veces a la semana. Hacemos el lunes, el miércoles y el viernes. Pero nos esperan. Hay un personal al interior del hospital que únicamente se dedica a recolectar y depositar los residuos patógenos para que cuando venga la empresa municipal de aseo los retire y se lo lleve al relleno sanitario. ¿Qué más podemos comentar aquí? Por ejemplo, existen protocolos, procedimientos. Es el camión furgoneta. Es de color blanco, completamente cerrado, y existe aquí un logo, peligro, residuos biocontaminados, y su símbolo son como astas cruzadas, que da miedo. Entonces, desde lejos tenemos que divisar que este es el camión furgoneta que recoge solamente hospitalarios. ¿Y cómo debemos manipular los residuos sólidos, digo hospitalarios? De esta manera, hay que llevarlos al aire, no podemos arrastrarlos. Debemos amarrar las bolsas en cuanto lleguen al 80% de su capacidad. Entonces, hay protocolos para manejar los residuos hospitalarios. Seguimos comentando. Limpieza de los carros de transporte. Hoy tenemos que insistir en limpiar. Yo tengo un miedo fatal ahorita, porque está a mi cargo el relleno sanitario de Oruro. Dios mío, toco madera, que alguien contraiga la pandemia del coronavirus. Entonces, están bajo mi responsabilidad. Y por ese motivo, frecuentemente lo que hacemos es limpiar los carros de transporte. Tenemos una estación ahí con agua a presión. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que lavar la tolva, tenemos que desinfectar la cabina, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces han visto, la recolección y transporte tiene sus complicaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar equipo de protección personal, prever el combustible para los camiones motorizados, cuando no, llantas, repuestos. Otra situación interesante, que además de domiciliarios, recogemos también hospitalarios. Existen rutas, frecuencias. Hay lugares que debemos recoger solo de noche y otros lugares solo de día. ¿Y cómo recogemos? En Oruro hemos dividido como una torta la ciudad. La línea frontera es la Avenida del Ejército o Avenida Cochabamba. Entonces, de ahí hemos dividido en 2 partes la ciudad, el sur y el norte. Todos los que van a ser ricos se van al sur, viven en la zona sur. Más o menos les decimos así. Y los que son pobres al norte. Y todo lo que es sur recogemos los lunes, miércoles y viernes, día por medio. Y lo que es zona norte, martes, jueves y sábado. Y de esa manera nos hemos planificado. Entonces la gente ya conoce, sabe los horarios. Nos espera, nos espera. Ahora vamos a hablar del relleno sanitario o disposición final. Este del relleno sanitario es muy interesante y rápidamente el concepto de relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario para nosotros es una obra de ingeniería. ¿Para qué sirve? Para la disposición final y segura de los residuos sólidos, en sitios adecuados y bajo condiciones controladas para evitar daños al ambiente y a la salud. Estos rellenos sanitarios deben estar alejados
entre 3 y 12 kilómetros de la mancha urbana. Eso es lo que dicen nuestras normas. Ahora, los rellenos sanitarios se clasifican. Hay rellenos sanitarios para recibir residuos no peligrosos, como los domiciliarios. Hay rellenos sanitarios para recibir residuos peligrosos, como los patógenos. También se clasifican los rellenos sanitarios por la capacidad de tonelaje de residuos sólidos. Hay rellenos sanitarios mecanizados. ¿Por qué decimos mecanizados? Porque recibe cada día más de 50 toneladas día. En Oruro recibimos 180 toneladas día. Y el relleno sanitario es mecanizado. Al interior del relleno tenemos maquinaria, equipo pesado, tenemos tractores de oruga, pala cargadora, tenemos volquetas. Se dice relleno sanitario semi-mecanizado cuando llegan al relleno entre 10 a 50 toneladas. Es un relleno semi-mecanizado. Y decimos relleno sanitario manual cuando a nuestros rellenos llegan menos de 10 toneladas cada día. Entonces, ahí el relleno sanitario es manual. Como pueden ver, hay clasificación por tonelaje y hay clasificación por los residuos que van a recibir el relleno sanitario. Los rellenos sanitarios se calculan para 20 años, una generación. Y vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, hay que priorizar tareas. Dice aquí, es indispensable considerar la integración de esta actividad dentro de un proceso de planificación urbana. Los rellenos sanitarios deben estar entre 3 y 12 kilómetros de la mancha urbana. Debemos minimizar los conflictos entre el gobierno municipal y los habitantes del municipio cuando se quiera construir un relleno sanitario. Nosotros no somos la excepción, tenemos problemas, ¿saben en qué? El Aeropuerto Internacional Juan Mendoza, este es el relleno sanitario de Oruro, Guajará, está a menos de 100 metros del relleno sanitario. Las nuevas urbanizaciones están escasamente a 150 metros del relleno sanitario. ¿Qué dicen las normas internacionales? Un aeropuerto debe estar a 3 kilómetros de distancia de un relleno sanitario. Y las urbanizaciones mínimo minimorum a 2 kilómetros. ¿Y qué ha pasado en Oruro? Claro, desde el gobierno dictaminaron ahí, un dictamen, ya, construyase el aeropuerto internacional, y lo han construido. Ahora tenemos serios conflictos. El aeropuerto, los de Asana nos dice, váyanse. Pero ¿cómo nos vamos a ir? Si aquí abajo están confinados 700.000 toneladas de basura en Oruro, producto de 25 años. Y estas urbanizaciones, ¿quién ha autorizado a que estén menos de 200 metros? La misma alcaldía se puso la soga al cuello. Esas cosas es que nos traen problemas, conflictos con las comunidades, por no cumplir las normas y los protocolos. Por no cumplir, estamos en conflictos con el aeropuerto y con las urbanizaciones. Entonces nos ha llamado la atención, debemos cumplir con las normativas. Seguimos con los rellenos sanitarios. Interesantes los rellenos sanitarios. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la protección de la base del relleno sanitario. Y lo hacemos con geomembranas, podemos ver. Una geomembrana es súper cara. En el relleno sanitario de Oruro, Guajara, no tenemos geomembrana. ¿Y por qué se utiliza geomembrana? Para evitar la contaminación a los acuíferos subterráneos. ¿Sabían que aquí abajo hay agua? Hay agua subterránea. Y para evitar que se contamine, porque los residuos sólidos, cuando están confinados, generan líquidos que se llaman lixiviados. Y esos por gravedad se van a entrar a los acuíferos. Por ese motivo se utiliza geomembrana. En Oruro no utilizamos geomembrana. ¿Por qué? Porque el suelo del relleno sanitario es limo-arcilla. ¿Y qué significa eso? Es un impermeabilizante natural. Lo único que hacemos es compactar la base y conformar los taludes. En cambio, en Santa Cruz, Normandía, es arena de arenales. Ahí sí tenemos que utilizar geomembranas.
Y en Santa Cruz, en Normandía, el relleno sanitario, existen piscinas y piscinas de aguas negras que parecen petróleo. ¿Y qué es eso? Los lixiviados. En Oruro, increíble, no hay lixiviados. La basura es tan seca que a veces tenemos que mojar para compactarla. Es increíble. Es sui generis en Oruro la basura. Hay mucha tierra en la basura. Entonces, cada ciudad es un mundo aparte. Interesante. Continuamos, compañero. Ahora vamos a ver una situación súper especial. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el oriente existen árboles, arbustos. Lo que tenemos que hacer es desbroce. Y este desbroce lo hacemos con maquinaria y equipo pesado. Con la cuchilla vamos desbrozando todo eso. Cuidado que hagan fogata como en la Chiquitanía. No, aquí tenemos que hacer el desbroce con maquinaria y equipo pesado. A eso denominamos desbroce. Se utiliza un tractor de orugas. Seguimos comentando. El desbroce, después del desbroce, tenemos que pensar en caminos de acceso al relleno sanitario. Tiene que haber caminos de acceso. Mejor si están pavimentados. Tenemos que pensar en un drenaje pluvial perimetral del relleno sanitario. Vamos a comentar en una de las clases. Este fue el motivo por el que se cayó el mejor relleno sanitario de Latinoamérica, Alpacoma. ¿Saben por qué? Porque no han previsto drenar las aguas de lluvia. Remojó los taludes y se vino para abajo Alpacoma. En un relleno sanitario tenemos que pensar en señalética, señalizaciones verticales, señalizaciones horizontales. Entonces, es fundamental tener caminos de acceso, pensar en un drenaje pluvial y en señalizaciones. Urgente. Y no puede entrar gente ajena al personal de la empresa municipal de aseo al interior del relleno sanitario. Entonces, existen guardias de negro. No pueden entrar, solamente personal autorizado. Muy bien. Seguimos con los rellenos sanitarios. Al construir un relleno sanitario, tenemos que hacer un replanteo del terreno con un topógrafo. Tenemos que acondicionar. Muchas veces debemos hacer movimiento de tierras con equipo pesado. Debemos hacer cortes, taludes, peinado de taludes, pendientes de la base de la celda. ¿Qué es una celda? Es como un canal, construir como un canal que tiene un ancho, un alto y un largo. Debemos pensar en un sistema de impermeabilización. O utilizamos geomembrana o no utilizamos. Debemos pensar en un sistema de drenaje de los lixiviados. ¿Cómo sacar los jugos de la basura del relleno sanitario? Debemos pensar en cómo vamos a evacuar los gases que se generan al interior del relleno sanitario. Son varios gases, CO2, sulfuro de hidrógeno y gas metano, que se generan cuando la basura está confinada. Y esos gases debemos sacarlo por chimeneas, como explicamos anoche. Entonces, un relleno sanitario es súper interesante. Es más, tenemos que pesar cada día la basura de todos los días. ¿Por qué es necesario pesar? Para tener estadísticas. ¿Cuántas toneladas de basura recibimos cada día? En Oruro, 180 toneladas. Iremos a un caso extremo. El famoso carnaval, patrimonio oral intangible del mundo, ciudad de Oruro. Sábado de carnaval, ¿cuántas toneladas recogemos? Solo del trayecto de 3,5 kilómetros, 220 toneladas. Anata Andino, el mismo trayecto, ¿cuántos recogemos? 60 toneladas. Y no nos pagan los de la Anata Andino. Del carnaval nos pagan la Federación de Juntas Vecinales, digo, de conjuntos folclóricos. Entonces, aquí, por ejemplo, es una báscula de plataforma, compañera, ayúdame, y aquí en esta casetita existe una computadora que registra el peso del camión con la basura. Descarga el camión la basura, sale ahora el camión vacío, otra vez lo pesa y automáticamente hace el destare, hace la resta y tenemos la cantidad de basura neta que ha pasado por la báscula.
Es más, los camiones están numerados, el 01, el 07. Aquí el operador de la báscula pregunta, a ver, señor camionero, ¿de dónde es procedente la basura? Ya, es basura de mercados, día de feria, muy bien. ¿O de qué zona? Zona sur. Entonces tenemos un registro de estadísticas. Tenemos que pesar la basura. Si no pesamos la basura, es como buscar una aguja en un cuarto oscuro. Es como buscar un gato negro en un cuarto oscuro. Tenemos que pesar la basura. Ahora, en Oruro hemos ido más adelante. Hay un bono de tonelaje. Aquel camionero que meta más tonelaje tiene un bono favorable a su sueldo. ¿Qué podemos ver aquí, por ejemplo? La basura al aire. Aquí debería encarparse. Este camión seguramente ha ido derramando la basura. Aquí ya se le puede sancionar. ¿Y dónde se puede hacer eso? Al, al pesar en la báscula. Todas estas observaciones se anotan en el libro de novedades. Por eso es necesario tener una báscula. Esta báscula, su capacidad, 30 toneladas. Camión más basura no pasa de 25 toneladas. Entonces, es una báscula electrónica. Muy bien, seguimos comentando. Ahora, al hacer el pesaje, tenemos que registrar, identificar al vehículo, procedencia, número de ruta, el peso bruto del vehículo, la tara es la resta, la fecha y hora de entrada y salida del vehículo, tipo de residuos, son domiciliarios, son patógenos, son productos de barrido, qué tipo de residuo y el peso neto de los residuos. Todo esto hay un formulario y la pregunta respectiva la hace el operador de la báscula, que es un funcionario. Esa es su tarea, cada día. Hay un operador de día y hay un operador de báscula de noche. Interesante. Seguimos con los rellenos sanitarios. Ahora, debemos tener nosotros un lugar donde depositar la basura. Eso se llama playa. Por ejemplo, aquí llega el camión basurero, fíjense, está lanzándolo a la playa. Y lo que se hace en la playa, posteriormente, después de depositar, con equipo pesado, es esparcir y compactar la basura. Y al final, hacer la cobertura. Aquí está la tierra que está acumulada, con esta tierra se va a hacer la cobertura. Interesante. Y esa tarea la hacemos todos los días. No podemos dejar basura al descubierto. Si dejamos basura al descubierto, aquí es grave. Aquí se van a multiplicar, se van a generar moscas, mosquitos, ratas, ratones, se van a generar malos olores, descomposición de la basura. Por ese motivo tenemos que confinar cada día la basura. Y si no alcanzaríamos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo tapamos con una lona gigante, pero antes de taparlo, entran operadores, como ahora están fumigando, así con fumigadoras, y van fumigando toda la basura para que no se procreen moscas, mosquitos, y luego de eso tapamos con un manto gigante para que no se emanen malos olores. Entonces, todos esos trabajos los realizan la gente al interior del relleno sanitario. Muy bien, altura de la celda. La altura de la celda puede ser esta altura de 1 a 3 metros, va a depender de las características del suelo. Entonces, un técnico en mecánica de suelos va a venir a hacer estudios, como por ejemplo granulometría, límites de Atterberg, capacidad portante, y él nos va a decir hasta cuántos metros podemos profundizarnos. Eso viene de los estudios de mecánica de suelos. Generalmente esta altura, como pueden ver, es de 1 hasta 3 metros. Y luego de ahí lo que han hecho es armarle una geomembrana. Esto para evitar contaminar a las aguas subterráneas. Ahora, el ancho de la celda. El ancho de la celda, dicen las normas, debe ser aproximadamente 8 metros o más, como para que dos camiones entren al mismo tiempo. Entonces, deberá ser del ancho del equipo compactador de manera que la maquinaria funcione y maniobre adecuadamente. En cambio, aquí tenemos grande. Observen, aquí están armadas ya las chimeneas, cada 30 o 40 metros. Aquí ya está la geomembrana y hayan derramado una capa
de material impermeable que es limo arcilla. Y sobre ese limo arcilla están depositando en estas playas la basura. Después de esto va a venir un equipo pesado, lo va a esparcir y compactar. Y ese es el trabajo de todos los días. Seguimos comentando. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Lo que se hace es esparcir y compactar la basura con este tipo de equipos, por ejemplo, equipo pesado. Es un equipo que tiene un compactador pata de cabra. Al momento de esparcir, también está compactando. Son equipos pesados exclusivamente para rellenos sanitarios, exclusivamente. Entonces, hacemos, esparcimos y compactamos. ¿Cuántas idas y venidas? 4 idas, 4 venidas, y hemos compactado los residuos sólidos en la trinchera. Seguimos. Aquí podemos observar, por ejemplo, debemos tener este cuidado. Debemos, ¿qué les digo yo? Instalar drenajes de lixiviados. Hay rellenos sanitarios que generan una cantidad grande de lixiviados. Caso La Paz. Por eso, el relleno sanitario de Alpacoma lo que hacía es tratar estos lixiviados. ¿Y cómo se trata eso? Hay metodologías como lagunas de oxidación. En Oruro, increíble, no hay lixiviados. No hay lixiviados. Por un lado. Por otro lado, también debemos pensar en canales para recoger estos lixiviados y llevarlos a una piscina, a una laguna. Dos maneras podemos hacer. O los tratamos o esperamos que los rayos solares lo evaporen y lo que vamos a utilizar son los lodos. ¿Para qué? Para conformar los taludes del relleno sanitario. Seguimos comentando. Cobertura final. Una vez que el relleno sanitario concluya su vida útil, ¿qué va a ser al futuro? Van a ser áreas verdes. En este espacio no se puede construir viviendas, no se puede urbanizar, van a ser áreas verdes. ¿Qué podemos hacer ahí? Ciclovías, áreas de expansión, por ejemplo, pero no se construye ahí, solamente su destino final son áreas verdes. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos con los patógenos, los hospitalarios? Es interesante. Hay una trinchera especial como esta, que está con geomembrana, y lo que hacemos ahí es llevar los patógenos en bolsas rojas. Y lo que hacemos es una lechada de cal y agua. Relación 1:3. 3 de agua y 1 de cal. En un tuzil hacemos la lechada de cal. Y luego esparcimos esa lechada de cal encima de estas bolsas rojas. Es un desinfectante. Y después de eso recién cubrimos con tierra en una altura de 30 centímetros. Esa operación hacemos cada día en las celdas de los patógenos y de esa manera confinamos. Es una celda aparte, muy aparte de los domiciliarios. Seguimos con la situación, súper interesante. Ahora, lo que les decía, en los hospitalarios hay residuos infecciosos, residuos farmacéuticos, animales muertos, contaminados. Hace 2, 3 años hubo un problema con los residuos farmacéuticos. Lo que hacen las farmacias es embolsar, ¿qué les digo yo? Recipientes de medicamentos, es recipientes de plástico. Y resulta que los peruanos llegan al desaguadero, rescatan recipientes, lo lavan y fabrican fármacos en base a cal y colorantes. Y los venden a las farmacias de La Paz. Medicamentos truchos. Ahora, a partir de esa vez hemos aprendido. Señores farmacéuticos, está bien. Si nos van a traer estos recipientes de fármaco, está bien. Nosotros como empresa, ahora hemos adquirido una trituradora. Ahí ponemos los recipientes y lo hacemos picadillo. Y eso llevamos a estas celdas de los patógenos. Porque si no hacemos eso, vienen los peruchos, van a hacer medicamentos truchos y lo van a llevar a las farmacias. Y la fábrica principal había estado en el desaguadero.
Y no había sido un año, había sido hace 10 años que hacían esto. Complicado. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros somos los encargados de la recolección, del transporte y de la disposición final de residuos sólidos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con los lixiviados? Si son cantidades grandes, debemos tratarlos. Hay tratamiento anaeróbico, hay tratamiento de lodos, hay tratamiento físico-químico, pero eso cuesta plata. Ahí intervienen los ingenieros químicos. Si es mucha la cantidad y si es poca, como en Oruro, casi nada, qué mejor. Lo único que llevamos es a una lagunita natural y por los rayos solares se evapora el agua. Y de ahí obtenemos los lodos para otro tipo de actividades. Si es grande, tratamos. Si es pequeño, no. Seguimos la situación. Ahora, debemos sacar los gases. Si no sacamos los gases, estos gases en contacto con el aire arden y estallan. Y aquí están las chimeneas. Estas chimeneas tienen una terminación de un tubo PVC y se los instala cada 30 o 40 metros. Eso dicen nuestras normas. Y hacemos un cabezal aquí encima de este tubo y ese gas, a través de ese gas podemos generar energía eléctrica. O bien ese gas podemos lanzar por tuberías a las viviendas de esas urbanizaciones próximas al relleno sanitario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Una red de captación, líneas de recolección, una central y un quemador central. Seguimos. Ahora, lo más importante, ¿por qué se cayó Alpacoma? Porque no se ha previsto el drenaje pluvial. Así como el agua es vida, el agua también puede ser muerte. El drenaje permanente se construirá en los límites del relleno y sobre todo en las macroceldas, en la parte de arriba. Si no instalamos estos drenajes, estas tuberías, el agua se va a entrar a las trincheras, lo va a saturar. Y como está saturado de humedad, va a fallar el talud. Es lo que pasa en Alpacoma. Ahora, el drenaje temporal deberá construirse mediante canales con taludes de 1 a 3 rellenos de grava de 0,05 metros de tamaño máximo para evitar socavaciones. Esa es la situación. Luego viene aquí lo más interesante. Hemos nacido así en relleno sanitario, un terreno extenso. Hemos ido instalando nuestras chimeneas. Hemos recibido la basura cada día durante 20 años. Y hemos hecho un sándwich con la basura, un emparedado. Y a medida que pasa el tiempo, el relleno sanitario ha cumplido su vida útil, 20 años. ¿Y ahora qué? Lo que vamos a hacer es área verde encima del relleno. Aquí se va a seguir generando gases, se va a seguir generando lixiviados por los años venideros. Entonces, aquí no podemos vender para urbanizaciones, esto tiene que ser área verde, ciclovías, áreas para excursionistas, etcétera, etcétera. Ese es el futuro de los rellenos. Y esto se llama cierre definitivo. Cerrar un relleno sanitario es altamente costoso. En Oruro nos va a costar 15 millones de bolivianos cerrar el relleno sanitario de Oaxaca. Es una fantasía en plata. Muy bien, entonces pasamos a esa imagen, por favor. Iremos a la última imagen. Por ejemplo, esto les hablé, la descomposición, tiempo de iremos a conclusiones y líneas de acción. Ahora, conclusiones. Tenemos que gestionar financiamiento para proyectos que incorporen tecnologías de bajo costo, amigables que empleen mano de obra en forma intensiva, como el compostaje y reciclaje. Vamos a generar fuentes de trabajo en Oruro. Debemos desarrollar metodologías de cálculo de costos de operación diferenciados. Tiene que haber categoría doméstica, categoría comercial, categoría industrial. Debemos cobrar tarifas diferenciadas. Ya no hay más pan gratis. Los servicios básicos cuestan. Debemos evaluar y mejorar los sistemas de facturación y cobranza. ¿Cómo cobramos hoy el tema de la basura? Cobramos indexado, casado, si vale el término, con la luz. Paga usted de la luz, también paga de la basura, y se llama tasa de aseo.
¿Cuánto cobramos en Oruro? Vamos desde 5 bolivianos, 7 bolivianos, 9 bolivianos, hasta 25 bolivianos. Y después de ahí viene comercial, 200, 300 bolivianos, industrial, 500 bolivianos para arriba. Entonces tiene que ser diferencial a las tasas. Con ese cobro vamos a pagar costos de operación, mantenimiento y administración. Las empresas de aseo tienen que ser autosustentables. Con lo que cobramos tenemos que operar, mantener y administrar. Ahora, aquí les doy números, lo último. Servicio Municipal de Aseo, EMAO. Sueldos y salarios, cada mes, 185 funcionarios, 600.000 bolivianos. Incluye Caja Nacional de Seguro, AFPs. Combustibles, 20 vehículos, mensual, 100.000 bolivianos en diésel y gasolina. Hasta ahí tenemos 700.000. Otros gastitos, otros 100.000, 800.000 bolivianos necesitamos cada mes para sostener la empresa. Cobramos por la luz, ¿cuánto nos ingresa? 860.000. 60.000 se hace quedar la empresa de luz por poner esa línea, tasa de aseo. Nos cobra ese servicio, 60.000 bolivianos mes. Y nos depositan unos cuantos 800.000. Ingresos han igualado a gastos. Estamos como los comerciantes. Vivimos al día, cabalito, tas con tas. No hay plata para comprar autos nuevos. Entonces, ojalá estas tasas subieran. Están congeladas hace 20 años. Todo ha subido menos la tasa, 5 bolivianos. Y ni así quieren pagar los gremialistas. Ni así pagan. Entonces, tenemos que romper esa cultura de falta de pago. Ya no hay más pan gratis. Los servicios básicos cuestan porque tenemos que mover recursos humanos, maquinaria, equipo, combustible, repuestos, etcétera, etcétera. Tenemos que pagar a la Caja Nacional, a las AFPs. Tenemos que dar equipos de protección personal, guantes, overoles, botines, 2 veces por año. Tenemos que colocarles inyectables. Todo eso es plata. Entonces, ya no hay más pan gratis. Los servicios básicos cuestan y hay que pagar. Esa cultura tenemos que inculcar y además de la cultura de las 3 Rs, reducir, reciclar y sobre todo reutilizar. Y si logramos eso, vamos a ser exitosos de aquí al futuro. De un problema que es la basura, vamos a pasar a una oportunidad de ganar plata, porque la basura es plata. Estamos enterrando plata y podemos cambiar. Entonces la decisión es de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. La basura es un problema de todos. Ese es el mensaje. Muy bien, se nos acabó el tiempo.